¿Alguna vez has sentido como si el enemigo atacara tu vida sin cesar, cerrándote puertas y arrojando obstáculos en tu camino? En momentos como estos, es importante recordar que Dios no ha dejado a sus hijos indefensos. Su protección no es solo un pensamiento reconfortante, es una realidad divina para aquellos que confían en Él. El Salmo 91:7 declara: «Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará». Estas no son solo palabras poéticas, son promesas de defensa espiritual, un escudo forjado por la misma mano de Dios. Hoy, queremos descubrir cómo puedes hacer de este salmo tu arma más poderosa frente a las batallas de la vida. Al proclamarlo con fe inquebrantable, invitas a la protección invencible de Dios a tu vida, transformando cada obstáculo en un peldaño hacia la victoria. Si crees en el amor de Dios, deja un comentario en este video, 111, y dale like, suscríbete. Si sientes que hay fuerzas en tu contra, si has enfrentado pruebas que parecen insuperables, este mensaje es para ti. Descubre el poder que Dios ha puesto en tus manos. Desde el principio de los tiempos, Dios ha dado a su pueblo promesas de protección. Palabras que no solo calman el alma, sino que también actúan como un escudo contra cada ataque. En las Escrituras, encontramos declaraciones tan poderosas que, al ser proclamadas con fe, desatan el poder de Dios en la vida del creyente. Una de estas declaraciones es el Salmo 91, un refugio en medio de la tormenta, una fortaleza inexpugnable que Dios ha preparado para aquellos que confían en Él. Hay momentos en la vida en que nos sentimos rodeados de enemigos, cuando las dificultades parecen infinitas y la batalla demasiado grande. Pero la palabra de Dios nos recuerda que no estamos solos, que su amparo es real y que, al declararlo, desatamos una fuerza espiritual que ningún enemigo puede resistir. La Biblia está llena de historias en las que Dios demuestra su fidelidad y protección sobre quienes le buscan. Cuando el pueblo de Israel quedó atrapado entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo, parecía no haber salida. Los egipcios se aproximaban con furia, listos para destruirlos, y el temor se apoderó de los israelitas. Pero Moisés alzó su voz y declaró la promesa de Dios: «No temas, mantente firme, y verás la salvación que el Señor te dará el día de hoy». Éxodo 14:13. En ese momento, el poder de Dios se manifestó. El mar se abrió y el enemigo fue destruido. Este es el mismo Dios que aún protege a sus hijos hoy. El mismo Dios que nos da palabras de vida para que, al declararlas, podamos ver su gloria en acción. Cuando observamos el Salmo 91, encontramos una revelación profunda. No es solo un hermoso poema o una oración reconfortante. Es un decreto divino, un mandato celestial que establece una barrera inexpugnable alrededor de aquellos que confían en Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Estas palabras no solo describen un lugar de reposo, sino una posición espiritual. Habitar en el abrigo del Altísimo significa vivir en comunión con Dios, caminar en su presencia y confiar en su protección absoluta. Cuando un creyente comprende esto, su mentalidad cambia, su forma de orar se transforma y toda su vida se llena de la certeza de que Dios pelea por ellos. A lo largo de la historia, innumerables testimonios han demostrado el poder de este salmo. Está la historia de un hombre que se encontró en medio de una zona de guerra. A su alrededor, todo era destrucción, y la posibilidad de escapar era casi inexistente. En su desesperación, comenzó a declarar en voz alta el Salmo 91, repitiéndolo una y otra vez, creyendo con todo su corazón que Dios lo protegería, mientras explosiones sacudían la tierra y los disparos resonaban. Él se mantenía firme en la promesa de Dios. Horas más tarde, cuando el peligro había pasado, se dio cuenta de algo asombroso. Todo a su alrededor se había reducido a escombros, pero él había quedado ileso, sin una sola herida.
Dios había sido su refugio y fortaleza. Las Escrituras revelan que cuando proclamamos la palabra de Dios, desatamos el poder del cielo sobre la tierra. En Mateo 4, cuando Jesús fue tentado en el desierto, el enemigo intentó hacerlo caer con mentiras y engaños, pero Jesús no debatió ni trató de razonar con él. Simplemente proclamó la palabra de Dios. Escrito está. Y con cada declaración, el enemigo se veía obligado a retirarse. Este principio sigue siendo verdadero hoy. Cuando el enemigo se levanta contra nosotros, cuando la opresión se vuelve fuerte, no hay nada más poderoso que declarar la palabra de Dios con fe. El Salmo 91 no es solo una oración, es un arma de guerra, un escudo impenetrable contra todas las fuerzas del mal. David, el hombre conforme al corazón de Dios, entendió esta verdad a la perfección. A pesar de ser un guerrero, su verdadera fortaleza no estaba en su espada ni en su ejército, sino en la presencia de Dios. En sus tiempos de angustia, cuando sus enemigos lo perseguían, encontraba seguridad en las promesas de Dios. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Salmo 91, 3. David sabía que Dios tenía el poder de liberarlo de cualquier trampa, de cualquier ataque sorpresivo, de cualquier estrategia del enemigo. En tiempos de guerra y tribulación, muchos se han vuelto hacia este salmo y han sido testigos de milagros. Soldados en el campo de batalla lo han proclamado y han regresado sanos y salvos. Familias enteras lo han declarado en momentos de crisis y han experimentado la protección sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más aguda que cualquier espada de doble filo. Hebreos 4:12. No es una fórmula mágica, sino un acto de fe, un alineamiento con la verdad divina que activa el poder de Dios en nuestra vida. Hay quienes creen que la protección de Dios es solo un concepto simbólico, pero la Biblia nos muestra lo contrario. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, no había un ejército humano para defenderlo. Su única protección era la presencia de Dios, y eso fue suficiente. Los leones que en segundos deberían haberlo devorado, no pudieron tocarlo. ¿Por qué? Porque Dios envió a su ángel para cerrar las fauces de las bestias. Daniel 6:22. De igual manera, cuando proclamamos el Salmo 91, estamos invocando la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Estamos declarando que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, que ninguna plaga se acercará a nuestra morada, y que, aunque 1000 caigan a nuestro lado y 10,000 a nuestra diestra, no nos afectará. En el mundo espiritual, las palabras tienen un peso inmenso. Dios creó el universo con su palabra. Jesús sanó con su palabra, y el enemigo es vencido por la palabra de Dios. Por eso, cuando tomamos el Salmo 91 y lo hacemos nuestro, cuando lo declaramos con convicción, estamos activando la autoridad divina en nuestras vidas. Él te cubrirá con sus plumas, y debajo de sus alas hallarás refugio. Salmo 91. La imagen de un ave protegiendo a sus polluelos es una metáfora poderosa del amor y cuidado de Dios. No se trata solo de estar protegidos físicamente, sino de estar envueltos en la seguridad absoluta del Altísimo. Las tormentas de la vida vendrán, los enemigos se levantarán, pero la protección de Dios es inquebrantable. Hay personas que han enfrentado ataques espirituales, pesadillas constantes y opresión en sus hogares, y han visto cómo todo cambia al comenzar a declarar este salmo en sus vidas. La atmósfera espiritual se transforma. El miedo desaparece y la paz de Dios llena cada rincón, porque donde está la presencia de Dios, la oscuridad no puede permanecer. Este salmo es un recordatorio de que no estamos solos, de que hay un ejército celestial de nuestro lado, y de que el mismo Dios es nuestro escudo. Si alguna vez has sentido que el enemigo ataca tu vida, que fuerzas se levantan contra ti, no permanezcas en el miedo o la incertidumbre. Declara la palabra de Dios, proclama el Salmo 91 con autoridad,
y cree que cada palabra es verdad, que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido, pues a aquellos que confían en Él jamás se les avergonzará, y su protección es real para todos los que habitan bajo su sombra. Cuando el enemigo se levanta, Dios lo derribará. Esta es una verdad inquebrantable que recorre toda la Escritura. No importa cuán grande sea la amenaza, cuán feroz el ataque o cuán desesperada parezca la situación, la victoria no depende de la fuerza humana ni de la capacidad para resistir con estrategias terrenales. Es Dios quien pelea por los suyos, quien rompe los planes de los malvados y anula los designios del adversario. En el Salmo 91 declaramos con autoridad: no temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en oscuridad, ni la mortandad que en medio del día destruye. Este pasaje no solo describe una protección general, sino que también señala la derrota específica de todo aquello que se levanta contra quienes confían en el Altísimo. Las fuerzas del mal operan con el fin de traer destrucción, confusión y temor. Desde el principio, el enemigo ha intentado minar la seguridad del pueblo de Dios, haciéndoles dudar de la promesa divina. En el jardín del Edén, la serpiente no atacó con violencia o poder físico, sino con una estrategia de engaño. Sus palabras retorcidas hicieron dudar a Eva de lo que Dios había dicho. Esta misma estrategia sigue vigente hoy. El enemigo susurra mentiras, siembra dudas y distorsiona la verdad para debilitar la fe y alejar a los hijos de Dios de su refugio. Pero aquellos que habitan bajo la sombra del Omnipotente no se moverán. La verdad de Dios es más fuerte que cualquier mentira y su promesa es clara, pues mandará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Las batallas espirituales pueden no ser visibles, pero sus efectos se sienten en todas las áreas de la vida. Cuando un creyente enfrenta oposición, cuando parece que todo a su alrededor conspira contra él, debe recordar que no lucha solo. El Señor ha prometido ser su defensor, su fortaleza y su ayuda presente en la tribulación. Lo ha demostrado una y otra vez a lo largo de la historia de su pueblo. Cuando el ejército de Sennacherib amenazó con destruir Jerusalén, los habitantes de la ciudad estaban en inferioridad numérica y sin esperanza de victoria desde una perspectiva humana. Pero el rey Ezequías hizo lo único que podía cambiar el destino de su nación. Oró al Dios del cielo. En respuesta, el Señor envió a su ángel y en una noche, 1-8-5-0-0-0-0, soldados enemigos fueron destruidos. No hubo necesidad de espadas, arcos ni estrategias militares. Dios luchó y derribó al enemigo. El Salmo 91 es la proclamación de ese mismo poder. Es un recordatorio de que el Señor no deja a sus hijos indefensos, que su amparo es real, y que aquellos que confían en su nombre jamás serán avergonzados. Israel prevaleció porque la victoria no dependió de la fuerza física ni del número de soldados, sino del reconocimiento del poder de Dios sobre la batalla. De la misma manera, cuando un creyente proclama el Salmo 91, eleva su fe como un estandarte, afirmando que su protección no depende de las circunstancias terrenales, sino del respaldo divino que se les ha prometido. Las promesas de Dios no son simples deseos, sino declaraciones firmes que se cumplen en aquellos que las reciben con convicción. En el Salmo 91 se proclama que el Altísimo librará del lazo del cazador y de la peste destructora. No hay ambigüedad en estas palabras. La promesa es clara y absoluta. Cuando un enemigo intenta tender trampas, cuando las amenazas se ciernen sobre la vida del justo, es Dios quien interviene, quien desvía los planes de los malvados y protege a los suyos de todo ataque. El poder de la proclamación se refleja en la manera en que Jesús enfrentó la tormenta en el mar. Sus discípulos estaban aterrorizados, convencidos de que perecerían en las olas, pero el Maestro no actuó con desesperación, ni trató de encontrar una solución humana. Se levantó, habló con autoridad y mandó que el viento y el mar se calmaran.
En ese instante, la tormenta cesó. Lo que parecía incontrolable se sometió a su voz. Este mismo principio opera cuando un creyente declara la palabra de Dios sobre su vida. Las tormentas pueden rugir, el enemigo puede amenazar, pero cuando se declara la verdad del Altísimo, todo se alinea con su voluntad. Las Escrituras muestran que el propio Dios ha dado a su pueblo la autoridad para hablar conforme a su palabra y ver resultados. Cuando Ezequiel fue llevado al valle de los huesos secos, recibió una instrucción específica: profetiza sobre ellos. No fue Dios quien habló directamente, sino que ordenó al profeta hacerlo. Cuando Ezequiel obedeció y proclamó lo que el Señor había dicho, los huesos se juntaron, se cubrieron de carne y volvieron a la vida. Este principio no ha cambiado. Dios ha entregado su palabra a sus hijos para que la proclamen, la establezcan con fe y vean manifestarse su poder. Cada declaración basada en las Escrituras es una semilla que produce fruto. Cuando el pueblo de Israel enfrentó el desafío de cruzar el río Jordán, la orden era clara. Los sacerdotes debían caminar con el arca y mojar sus pies en el agua. Solo cuando dieron ese paso de fe, se detuvo el río y pudieron cruzar por tierra seca. Lo mismo sucede con la proclamación del Salmo 91. No se trata de esperar a ver resultados antes de comenzar a declararlo, sino de hablarlo con convicción incluso antes de que la situación cambie. La fe no se basa en lo que vemos, sino en la certeza de lo que Dios ha dicho. Dios ha dado su palabra como arma para su pueblo. En Efesios se describe la armadura del creyente y se menciona que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ningún otro elemento de la armadura es ofensivo. Todo lo demás está diseñado para la defensa, pero la espada es para atacar. Esto significa que no basta con resistir pasivamente los ataques del enemigo, sino que es necesario contraatacar con la verdad del Altísimo. La proclamación del Salmo 91 es una forma de empuñar esa espada, de tomar una posición victoriosa y declarar que ninguna fuerza del mal puede prevalecer contra quienes están cubiertos por la sombra del Omnipotente. Las Escrituras enseñan que hay poder en la boca del justo. En Proverbios, se dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Esto significa que lo que se declara tiene un impacto real en el mundo espiritual. Cuando un creyente pronuncia palabras de fe, está estableciendo un ambiente en el cual Dios puede obrar. Al proclamar el Salmo 91, se activa la protección divina y se afirma que la vida de la persona está bajo el dominio del Altísimo. El enemigo intentará sembrar duda, hará que la proclamación parezca sin sentido, o tratará de convencernos de que no tiene efecto. Pero las Escrituras son claras al respecto. Jesús dijo que si sus palabras permanecen en sus discípulos, podrán pedir lo que deseen y se les concederá. No es una posibilidad remota, sino una certeza. Cada palabra de Dios es como la lluvia que desciende y no vuelve vacía, sino que cumple con el propósito para el que fue enviada. El Salmo 91 es una promesa de seguridad absoluta. No importa cuán grande sea la amenaza o cuán intenso el ataque, Dios ha establecido una barrera protectora alrededor de aquellos que habitan en su presencia. Pero esta protección no se activa de manera pasiva, sino con fe y proclamación. Así como la luz se separó de la oscuridad con un mandato, así como el mar se abrió con una palabra, y así como las murallas de Jericó cayeron con un grito de victoria, de igual manera se manifiesta el poder de Dios cuando su palabra se declara con convicción. La batalla ya ha sido ganada, la protección ya ha sido establecida y la victoria ya está asegurada. Solo queda proclamarla y verla cumplida. Las palabras del Salmo 91 resuenan a través del tiempo como un escudo impenetrable, una declaración inquebrantable de la protección divina que rodea a aquellos que confían en el Altísimo. No es solo una promesa de seguridad, sino la manifestación del poder absoluto de Dios sobre cada circunstancia. Quien entienda su significado y lo proclame con fe,
entra en una dimensión de amparo que trasciende lo natural, pues esta protección no se limita a lo físico, sino que se extiende a lo espiritual, abarcando cada área de la vida y estableciendo una cerca de autoridad que ninguna fuerza del mal puede romper. Cuando las Escrituras dicen que 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu diestra, no se trata de una posibilidad incierta, sino de una verdad absoluta. No es cuestión de azar o suerte, sino el cumplimiento de un principio divino que se activa en aquellos que han hecho del Señor su refugio. Las batallas invisibles son más reales de lo que los ojos pueden percibir. El mundo espiritual no es un concepto abstracto, sino una realidad constante que opera en cada momento. La Escritura revela que existen fuerzas que buscan la destrucción del justo, pero también un ejército celestial dispuesto a intervenir en favor de aquellos sellados por Dios. La guerra entre la luz y las tinieblas no es un cuento simbólico, sino una confrontación activa que determina el curso de los acontecimientos. Cuando Daniel oró, la respuesta del cielo fue enviada de inmediato. Pero un príncipe de las tinieblas trató de impedir que el mensaje llegara. No fue hasta que Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, intervino que la respuesta pudo atravesar la barrera impuesta por la oscuridad. Esto muestra que cada declaración de fe genera un impacto en el mundo espiritual, que cada palabra de la Escritura pronunciada con convicción causa un movimiento en los reinos celestiales. Dios no deja a los suyos sin protección. Desde el principio ha colocado barreras invisibles que impiden el avance del enemigo, así como colocó querubines con espadas flamígeras para custodiar el camino al árbol de la vida. También ha dispuesto su protección sobre aquellos que confían en Él. La sombra del Omnipotente no es una metáfora sin peso, sino un amparo real que se extiende sobre la vida de los justos. Es una cerca impenetrable, un muro construido por el mismo poder de Dios. Cuando la Escritura declara que ninguna plaga tocará la morada de quienes habitan en su presencia, se está estableciendo una garantía absoluta. No hay condición oculta ni margen de error. Es una promesa sellada por la eternidad, un decreto que no puede ser revocado porque fue pronunciado por el Dios Todopoderoso. El enemigo conoce el poder de la palabra de Dios. Desde el principio, ha tratado de distorsionarla, torcerla y minimizar su impacto. En el desierto, cuando intentó tentar a Jesús, no recurrió a ataques directos, sino que usó las Escrituras de manera manipulada. Citó palabras sagradas, pero las sacó de contexto, empleándolas con una intención contraria a su propósito original. Pero Jesús, conociendo la verdad, respondió con autoridad y desarmó cada intento de engaño. Esta es la clave para quienes desean experimentar la protección del Salmo 91. No basta con memorizarlo ni repetirlo de manera mecánica. Es necesario comprenderlo, asimilarlo y vivirlo con plena conciencia. Cada palabra pronunciada establece una realidad espiritual inquebrantable. La seguridad que Dios ofrece no depende de circunstancias favorables. No es un refugio que se levanta solo en tiempos de calma, sino una fortaleza que se mantiene firme en medio de la tormenta. Cuando el pueblo de Israel estuvo rodeado por el ejército sirio, parecía que todo estaba perdido. No había escape visible. Pero el profeta Eliseo sabía que la protección de Dios no era algo que se pudiera medir con los ojos naturales. Oró para que su siervo viera la realidad del mundo espiritual. Y en ese momento, los cielos se abrieron y se reveló el ejército de Dios rodeando la ciudad. Carros de fuego y huestes celestiales se encontraban en cada rincón, listos para intervenir en favor de los justos. Lo que parecía una derrota inevitable era en realidad una victoria asegurada. Cada palabra del Salmo 91 está cargada de autoridad que trasciende el entendimiento humano. Cuando declara que el Señor librará del lazo del cazador, no se habla de una liberación parcial, sino de un rescate absoluto. El cazador representa al adversario que tiende trampas en el camino, que busca atrapar con redes invisibles, operando en secreto y esperando el momento de atacar.
pero es Dios quien deshace esas trampas antes de que puedan cerrarse, quien anula los designios del enemigo antes de que se ejecuten. Así como liberó a David de manos de Saúl, así como protegió a Moisés del decreto de muerte de Faraón, así como cubrió a los israelitas con la sangre del Cordero en la noche de la Pascua, así ha prometido resguardar a quienes confían en su nombre. El Salmo 91 no es solo una canción de esperanza, sino una proclamación de autoridad. Es una declaración de guerra contra toda obra de tinieblas, una afirmación de que la luz prevalecerá sobre la oscuridad. Cuando se declara con fe, se establece el reino de Dios en la vida de quien lo proclama. Se levanta un escudo que el enemigo no puede penetrar. La Escritura enseña que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Esto significa que cada vez que se proclama el Salmo 91, se activa una realidad espiritual, se desata la protección del Altísimo y se establece la victoria sobre toda amenaza. Suscríbete y comenta 1-1-1 para compartir este mensaje de esperanza con tus amigos y familiares. La verdad contenida en el Salmo 91 no es solo una revelación de protección, sino una invitación a vivir bajo una realidad espiritual que trasciende los límites de lo visible. La seguridad que Dios ofrece no es una pared pasiva de contención, sino una barrera activa que anula las estrategias del enemigo antes de que puedan llevarse a cabo. No es un refugio temporal, sino una morada permanente para aquellos que han decidido hacer del Altísimo su habitación. Las Escrituras no presentan esta promesa como una opción entre muchas, sino como la única garantía verdadera de seguridad real. No es un amparo que dependa de circunstancias favorables, sino un decreto divino que permanece inmutable a lo largo del tiempo. Lo que Dios te ha establecido como verdad no puede ser alterado por ninguna fuerza contraria, y lo que Él ha declarado como protección no puede ser roto por el adversario. Cada palabra pronunciada en este salmo es una llave que abre dimensiones espirituales que la mente natural no puede comprender. La batalla no es contra la carne y la sangre, sino contra poderes que operan en el reino de las tinieblas. La Escritura revela que los designios del enemigo no solo son derrotados cuando se manifiesta el poder de Dios, sino que se deshacen antes de que puedan alcanzar su propósito. No es una lucha en la que el resultado sea incierto, sino una victoria que fue asegurada desde el principio. El Salmo 91 es la declaración de que la luz siempre prevalece sobre la oscuridad, que la justicia triunfa sobre la iniquidad, y que la autoridad del Altísimo no puede ser resistida por ninguna fuerza del mal. La realidad de esta protección no está limitada por fronteras terrenales ni condiciones humanas. Es un amparo que opera en el reino espiritual y se manifiesta en cada aspecto de la existencia. No se limita a un área de la vida, sino que abarca el espíritu, el alma y el cuerpo. No es una promesa que se active únicamente en tiempos de crisis, sino una seguridad constante que rodea a quienes han hecho del Señor su fortaleza. No hay variación en su efectividad, no hay fatiga en su poder, ni debilidad en su alcance. Así como las montañas rodean Jerusalén, de la misma manera el Señor rodea a quienes le temen, ahora y por siempre. Las palabras de este salmo no son una defensa contra el peligro, sino un escudo que impide que la amenaza siquiera se acerque. La Escritura no dice que el justo escapará del lazo del cazador, sino que Dios lo librará de él antes de que pueda cerrarse. No dice que la plaga se curará después de afectar, sino que no tocará la morada de quien habita bajo la sombra del Omnipotente. No es una protección reactiva, sino preventiva. No es un amparo que actúa tras el ataque, sino una barrera que impide que el ataque se materialice. Es la manifestación de un Dios que no solo rescata, sino que también guarda, que no solo libera, sino que previene, que no solo conquista, sino que anula cualquier intento del enemigo antes de que prospere. La Escritura revela que hay ángeles asignados para proteger a quienes confían en el Señor. No es una idea figurada, sino una realidad celestial que actúa de manera activa en la vida de los justos.
No son simples observadores de la guerra espiritual, sino mensajeros y guerreros que ejecutan decretos divinos e interponen sus fuerzas entre el enemigo y aquellos sellados por Dios. No son una fuerza pasiva, sino un ejército que responde a la autoridad del Altísimo. La Escritura afirma que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No es una presencia lejana, sino un amparo constante que rodea y custodia. No se limita a lo que se puede ver, sino que es una intervención continua en el reino espiritual. El Salmo 91 no es solo un texto de fortaleza, sino un pacto de dominio sobre cada fuerza que se levanta en oposición a la voluntad de Dios. No es una declaración que ofrezca alivio temporal, sino una realidad que establece el reinado del Altísimo sobre cada circunstancia. No es una súplica de ayuda, sino una proclamación de autoridad. No es un deseo, sino una afirmación de victoria. La seguridad del justo es innegociable, inflexible e incondicional. No depende del nivel de amenaza, sino de la inmutabilidad de la palabra de Dios. La Escritura enseña que quienes confían en el Señor no serán avergonzados. No es una posibilidad incierta, sino una garantía eterna. No es una opción entre muchas, sino la única seguridad real. El mundo puede ofrecer falsas promesas de estabilidad, pero nada en esta tierra se compara con la protección que proviene de Dios. Ninguna estructura humana, ni estrategia terrenal, ni medida de seguridad creada por el hombre puede igualar el amparo del Altísimo. No hay fortaleza edificada por manos humanas que pueda resistir la magnitud de los ataques espirituales contra los justos. Pero existe un muro invisible construido por el mismo Dios que ningún enemigo puede cruzar. No hay sistema creado por el hombre que pueda garantizar una protección absoluta, pero la palabra de Dios sí lo hace. No hay poder terrenal que pueda evitar la adversidad, pero la presencia del Todopoderoso sí puede. El Salmo 91 es la manifestación de un Dios que no solo promete, sino que cumple. No es la afirmación de lo que podría suceder, sino de lo que ya ha sido decretado en los cielos. No es una posibilidad sujeta a condiciones externas, sino una verdad eterna que ha existido desde la fundación del mundo. La Escritura enseña que Dios es un escudo alrededor de quienes confían en Él, que es su gloria y el que levanta su cabeza. No es una seguridad temporal, sino un amparo que no tiene principio ni fin. No es una defensa ocasional, sino una salvaguarda permanente. Nada puede interrumpir la protección de Dios sobre aquellos que han hecho de su presencia su morada. No hay nada que pueda sobrepasar su autoridad. Ningún ataque puede prevalecer contra su palabra. Quien habita bajo su sombra está a salvo. Quien se refugia en Él es inamovible. Quien confía en su nombre jamás será conmovido. La victoria está asegurada. La seguridad es absoluta. La promesa es eterna. Dios ha hablado. Su palabra ha sido establecida y su protección no puede ser quebrantada. No hay enemigo que pueda desafiar lo que ha sido decretado por el Todopoderoso. Únete a nuestra comunidad de creyentes. Presiona el botón de suscribirte ahora y comenta. La autoridad de la palabra no se debilita con el tiempo. Lo que fue verdad para los patriarcas, lo que fue verdad para los profetas, lo que se declaró sobre los discípulos, sigue siendo cierto hoy. El Dios que separó el mar rojo, que envió fuego desde el cielo, que cerró las bocas de los leones, es el mismo Dios que ha prometido ser refugio y fortaleza para sus propios. Su poder no ha cambiado. Su palabra no ha perdido autoridad. Cuando se proclama el Salmo 91, se activa una verdad eterna, un amparo inquebrantable, una protección que no depende de las condiciones del mundo, sino de la fidelidad de Dios. El enemigo puede intentar intimidarte, levantar su voz con amenazas o hacerte creer que la batalla está perdida. Pero la Escritura es clara. El que habita al abrigo del Altísimo no se moverá. La protección del Altísimo es una cerca que rodea por completo, una barrera que impide el avance del mal, un escudo que siempre te cubre. Cuando los justos proclaman las palabras del Salmo 91 con fe,
recuerdan al adversario que ya ha sido derrotado, que sus designios son inútiles y que su final ha sido determinado desde el principio. No hay lugar para el miedo cuando uno está bajo el amparo de Dios. No hay espacio para la incertidumbre cuando su palabra se establece. La victoria está asegurada, pues fue decretada por aquel que nunca conoce la derrota. El poder del Salmo 91 no reside solo en sus palabras, sino en la autoridad con la que se proclama y la fe con la que se abraza. No es una oración hueca ni un conjunto simple de versículos inspiradores, sino una declaración divina establecida para quienes han decidido confiar plenamente en el Señor. Cada línea porta una revelación de la protección absoluta de Dios, un escudo que rodea a los justos y que ninguna fuerza del mal puede penetrar. No basta con conocerlo de memoria o repetirlo mecánicamente. Es necesario comprenderlo, interiorizarlo y vivirlo con plena conciencia. Cada palabra pronunciada establece una realidad espiritual inquebrantable. No se puede declarar la protección del Altísimo mientras se camina al margen de su presencia. No se puede proclamar victoria mientras se duda de su fidelidad. La sombra del Omnipotente solo cubre a aquellos que han decidido habitar en él. La Escritura no afirma que todos experimentarán esta protección, sino que lo harán aquellos que han hecho del Señor su refugio y morada. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios estableció una cerca protectora sobre ellos. La nube de su presencia los cubría de día y el fuego iluminaba de noche. Ningún enemigo podía tocarlos mientras permanecieran bajo su amparo. Pero cuando se desviaban, cuando dudaban, cuando querían tomar decisiones por su cuenta sin depender de su dirección, enfrentaban las consecuencias de alejarse de su protección. El Salmo 91 es una invitación a permanecer en la presencia de Dios, a habitar en Él, a hacer de su voluntad el único camino. Las palabras tienen poder, pero su impacto depende del espíritu con que se pronuncian. La Escritura relata que hubo quienes intentaron expulsar demonios en el nombre de Jesús, sin tener una relación con Él. Creían que usar su nombre les daría autoridad, pero el enemigo no los reconocía. No tenían comunión con Dios, no estaban alineados con su voluntad, y por eso sus palabras no tenían efecto. El Salmo 91 es una proclamación de autoridad, pero esa autoridad solo opera en quienes han hecho del Señor su Señor. No se puede declarar victoria mientras se vive en desobediencia. No se puede proclamar protección abriendo puertas al enemigo. La Escritura es clara. A Dios no se le puede burlar. No se puede usar su palabra sin vivir conforme a ella. No se puede exigir su protección sin someterse a su guía. Cuando el pueblo de Israel intentó entrar en la tierra prometida tras desobedecer, lo hizo sin la presencia de Dios y fue derrotado. No basta con desear la promesa, ni con repetir palabras sin el respaldo de la obediencia. El amparo de Dios es total, pero solo para quienes han decidido habitar bajo su sombra, caminar en sus caminos y confiar en su dirección en todo momento. El Salmo 91 declara que ninguna plaga tocará la morada del justo. Pero esta no es una declaración para aquellos que viven fuera de su voluntad. Cuando Faraón despreciaba la palabra de Dios y endurecía su corazón, las plagas cayeron sobre Egipto. Sin embargo, en Gosén, donde moraba el pueblo de Dios, no ocurrió ningún mal. La diferencia no estaba en el lugar, sino en la presencia de Dios. Su protección era real para quienes le obedecían, para quienes permanecían bajo su dirección. Hoy sucede lo mismo con aquellos que proclaman su palabra. Su protección es total, pero requiere una vida de rendición y comunión con Él. La gente de Israel recibió la promesa de entrar a la tierra prometida, pero solo aquellos que creyeron y obedecieron pudieron cruzarla. Algunos oyeron la promesa pero dudaron, temieron y murmuraron contra Dios, y no pudieron ver manifestarse su protección, pues su incredulidad los apartó del pacto. La proclamación del Salmo 91 no puede ser un acto superficial o una repetición sin convicción.
Cada palabra es una llave que abre la manifestación del poder de Dios. Y esa llave solo funciona en manos de quienes han decidido confiar plenamente en Él. No se puede proclamar la protección del Altísimo mientras se camina al margen de su presencia. No se puede proclamar victoria mientras se duda de su fidelidad. La sombra del Omnipotente solo cubre a aquellos que han decidido habitar en Él. La Escritura no afirma que todos experimentarán esta protección, sino que lo harán aquellos que han hecho del Señor su refugio y morada. Cuando el pueblo de Israel se apartó, el enemigo tuvo acceso. No fue porque Dios dejara de protegerlos, sino porque se alejaron de su amparo. El Salmo 91 establece una protección absoluta, pero esa protección se activa en quienes han hecho del Señor su refugio. No es un texto para quienes viven según sus propios deseos, sino para quienes han entregado su voluntad al Altísimo. Cuando se proclama con fe y se vive conforme a su dirección, se libera un escudo impenetrable que el enemigo no puede quebrantar. La protección de Dios no es parcial ni limitada, sino total para quienes verdaderamente habitan en su presencia. El Salmo 91 es una revelación del poder protector de Dios, una promesa que se sostiene por sí sola y no depende de circunstancias externas. La Escritura enseña que quienes confían en el Señor y hacen de su presencia su morada, viven bajo un amparo divino que ningún enemigo puede penetrar. No es una garantía basada en la fuerza humana, sino en un decreto eterno establecido por Dios desde el principio. Su fidelidad es el fundamento de esta promesa, y su autoridad es el sello que la confirma. La seguridad de los justos no proviene de su capacidad para evitar el peligro, sino de la certeza de que el Altísimo es su refugio, su fortaleza, su escudo y su salvación. Nada puede tocar a quienes están protegidos por la sombra del Todopoderoso, pues no hay poder que pueda enfrentarse a la autoridad de Dios. Las palabras del salmista no son una expresión de esperanza incierta, sino una proclamación de realidades espirituales inquebrantables. Cada versículo contiene una verdad eterna que trasciende el tiempo y las circunstancias. Quien habita en la presencia de Dios no es vulnerable a los ataques del enemigo, porque su vida está oculta en Él. No es alguien que vaga sin rumbo o protección, sino un hijo sellado por la autoridad divina. La Escritura declara claramente: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto no es un deseo, sino una declaración de victoria. El enemigo puede intentar, pero sus designios serán frustrados, su furia apagada y sus planes reducidos a nada ante la autoridad de Dios. El poder del Salmo 91 no reside únicamente en sus palabras, sino en la autoridad con la que se proclama y la fe con la que se abraza. No es una oración vacía ni un simple conjunto de versículos inspiradores, sino una declaración divina establecida para aquellos que han decidido confiar plenamente en el Señor. Cada línea porta una revelación de la protección absoluta de Dios, un escudo que rodea a los justos y que ninguna fuerza del mal puede penetrar. Pero no basta con conocerlo de memoria o repetirlo sin convicción. Es necesario comprenderlo, interiorizarlo y vivirlo con plena conciencia. Cada palabra pronunciada establece una realidad espiritual inquebrantable. La seguridad que Dios ofrece no depende de circunstancias favorables. No es un refugio que se levanta solo en tiempos de calma, sino una fortaleza que permanece firme en medio de la tormenta. Cuando el pueblo de Israel estuvo rodeado por el ejército sirio, parecía que todo estaba perdido. No había escape visible, pero el profeta Eliseo sabía que la protección de Dios no se podía medir con los ojos naturales. Oró para que su siervo viera la realidad del mundo espiritual, y en ese momento los cielos se abrieron y se reveló el ejército de Dios rodeando la ciudad. Carros de fuego y huestes celestiales se encontraban en cada rincón, listos para intervenir a favor de los justos. Lo que parecía una derrota inevitable era, en realidad, una victoria asegurada. Cada palabra del Salmo 91
está cargada de una autoridad que trasciende el entendimiento humano. Cuando declara que el Señor librará del lazo del cazador, no se habla de una liberación parcial, sino de un rescate absoluto. El cazador representa al adversario que tiende trampas en el camino, que busca atrapar con redes invisibles, operando en secreto y esperando el momento de atacar. Pero Dios es quien deshace esas trampas antes de que se cierren, quien anula los designios del enemigo antes de que puedan ejecutarse. Así como liberó a David de manos de Saúl, así como protegió a Moisés del decreto de muerte de Faraón, así como cubrió a los israelitas con la sangre del cordero en la noche de la Pascua, Él ha prometido proteger a quienes confían en su nombre. El Salmo 91 no es solo una canción de esperanza, sino una proclamación de autoridad. Es una declaración de guerra contra todas las obras de oscuridad, una afirmación de que la luz prevalecerá sobre la oscuridad. Cuando se declara con fe, se establece el reino del Señor en la vida de quien lo proclama, levantando un escudo que el enemigo no puede penetrar. La Escritura enseña que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Esto significa que cada vez que se proclama el Salmo 91, se activa una realidad espiritual, se desata la protección del Altísimo y se establece la victoria sobre toda amenaza. Suscríbete y comenta 1-1-1 para compartir este mensaje de esperanza con tus amigos y familiares. La verdad contenida en el Salmo 91 no es solo una revelación de protección, sino una invitación a vivir bajo una realidad espiritual que trasciende los límites de lo visible. La seguridad que Dios ofrece no es una pared de contención pasiva, sino una barrera activa que anula las estrategias del enemigo antes de que puedan llevarse a cabo. No es un refugio temporal, sino una morada permanente para quienes han decidido hacer del Altísimo su morada. Las Escrituras no presentan esta promesa como una opción entre muchas, sino como la única garantía verdadera de seguridad real. No es un amparo que dependa de circunstancias favorables, sino un decreto divino que permanece inmutable a lo largo del tiempo. Lo que Dios ha establecido como verdad no puede ser alterado por ninguna fuerza contraria, y lo que Él ha declarado como protección no puede ser roto por el adversario. Cada palabra pronunciada en este salmo es una llave que abre dimensiones espirituales que la mente natural no puede comprender. La batalla no es contra la carne y la sangre, sino contra poderes que operan en el reino de las tinieblas. La Escritura revela que los designios del enemigo no solo son derrotados cuando se manifiesta el poder de Dios, sino que se deshacen antes de que puedan alcanzar su propósito. No es una lucha en la que el resultado sea incierto, sino una victoria asegurada desde el principio. El Salmo 91 es la declaración de que la luz siempre prevalece sobre la oscuridad, que la justicia triunfa sobre la iniquidad, y que la autoridad del Altísimo no puede ser resistida por ninguna fuerza del mal. La realidad de esta protección no está limitada por fronteras terrenales ni condiciones humanas. Es un amparo que opera en el reino espiritual y se manifiesta en cada aspecto de la existencia. No se limita a un área de la vida, sino que abarca el espíritu, el alma y el cuerpo. No es una promesa que se active únicamente en tiempos de crisis, sino una seguridad constante que rodea a quienes han hecho del Señor su fortaleza. No hay variación en su efectividad, no hay fatiga en su poder, ni debilidad en su alcance. Así como las montañas rodean Jerusalén, de la misma manera el Señor rodea a quienes le temen, ahora y por siempre. Las palabras de este salmo no son una defensa contra el peligro, sino un escudo que impide que la amenaza siquiera se acerque. La Escritura no dice que el justo escapará del lazo del cazador, sino que Dios lo librará de él antes de que pueda cerrarse. No dice que la plaga se curará después de haber afectado, sino que no tocará la morada de quien habita bajo la sombra del Omnipotente. No es una protección reactiva, sino preventiva. Es la manifestación de un Dios que no solo rescata, sino que también guarda, que no solo libera, sino que previene.
que no solo conquista, sino que anula cualquier intento del enemigo antes de que prospere. La Escritura revela que hay ángeles asignados para proteger a quienes confían en el Señor. No es una idea figurada, sino una realidad celestial que actúa activamente en la vida de los justos. No son simples observadores de la guerra espiritual, sino mensajeros y guerreros que ejecutan decretos divinos e interponen fuerzas entre el enemigo y aquellos sellados por Dios. No son una fuerza pasiva, sino un ejército que responde a la autoridad del Altísimo. La Escritura afirma que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No es una presencia lejana, sino un amparo constante que rodea y custodia. No se limita a lo visible, sino que es una intervención continua en el reino espiritual. El Salmo 91 no es solo un texto de fortaleza, sino un pacto de dominio sobre cada fuerza que se opone a la voluntad de Dios. No es una declaración que ofrezca alivio temporal, sino una realidad que establece el reinado del Altísimo sobre cada circunstancia. No es una súplica de ayuda, sino una proclamación de autoridad. No es un deseo, sino una afirmación de victoria. La seguridad del justo es innegociable, inflexible e incondicional. No depende del nivel de amenaza, sino de la inmutabilidad de la palabra de Dios. La Escritura enseña que quienes confían en el Señor no serán avergonzados. No es una posibilidad incierta, sino una garantía eterna. No es una opción entre muchas, sino la única verdadera seguridad. El mundo puede ofrecer falsas promesas de estabilidad, pero nada en esta tierra se compara con la protección que proviene de Dios. Ninguna estructura humana, ni estrategia terrenal, ni medida de seguridad creada por el hombre puede igualar el amparo del Altísimo. No hay fortaleza edificada por manos humanas que pueda resistir la magnitud de los ataques espirituales contra los justos. Pero hay un muro invisible construido por el mismo Dios que ningún enemigo puede cruzar. No existe un sistema creado por el hombre que pueda garantizar una protección absoluta, pero la palabra de Dios sí lo hace. No hay poder terrenal que pueda evitar la adversidad, pero la presencia del Todopoderoso sí puede. El Salmo 91 es la manifestación de un Dios que no solo promete, sino que cumple. No es la afirmación de lo que podría suceder, sino de lo que ya ha sido decretado en los cielos. No es una posibilidad sujeta a condiciones externas, sino una verdad eterna que ha existido desde la fundación del mundo. La Escritura enseña que Dios es un escudo para quienes confían en Él, que es su gloria y el que levanta su cabeza. No es una seguridad temporal, sino un amparo sin principio ni fin. No es una defensa ocasional, sino una salvaguarda permanente. Nada puede interrumpir la protección de Dios sobre aquellos que han hecho de su presencia su morada. Nada puede sobrepasar su autoridad. Ningún ataque puede prevalecer contra su palabra. Quien habita bajo su sombra está seguro. Quien se refugia en Él es inamovible. Quien confía en su nombre jamás será conmovido. La victoria está asegurada. La seguridad es absoluta. La promesa es eterna. Dios ha hablado, su palabra ha sido establecida y su protección no puede ser quebrantada. No hay enemigo que pueda desafiar lo que ha sido decretado por el Todopoderoso. Únete a nuestra comunidad de creyentes. Presiona el botón de suscribirte ahora y comenta. La verdad contenida en el Salmo 91 no es solo una revelación de protección, sino una invitación a vivir bajo una realidad espiritual que trasciende los límites de lo visible. La seguridad que Dios ofrece no es una contención pasiva, sino una barrera activa que anula las estrategias del enemigo antes de que puedan ejecutarse. No es un refugio temporal, sino una morada permanente para quienes han decidido hacer del Altísimo su habitación. Las Escrituras no presentan esta promesa como una opción entre muchas, sino como la única verdadera garantía de seguridad. No es un amparo que dependa de circunstancias favorables, sino un decreto divino que permanece inmutable a lo largo del tiempo. Lo que Dios ha establecido como verdad no puede ser alterado por ninguna fuerza contraria.
y lo que Él ha declarado como protección no puede ser quebrantado por el adversario. Cada palabra pronunciada en este salmo es una llave que abre dimensiones espirituales que la mente natural no puede comprender. La batalla no es contra la carne y la sangre, sino contra poderes que operan en el reino de las tinieblas. La Escritura revela que los designios del enemigo no solo se ven derrotados cuando se manifiesta el poder de Dios, sino que se deshacen antes de que puedan alcanzar su propósito. No es una lucha en la que el resultado sea incierto, sino una victoria que fue asegurada desde el principio. El Salmo 91 es la declaración de que la luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad, que la justicia triunfará sobre la iniquidad, y que la autoridad del Altísimo no podrá ser resistida por ninguna fuerza del mal. La realidad de esta protección no está limitada por fronteras terrenales ni condiciones humanas. Es un amparo que opera en el reino espiritual y se manifiesta en cada aspecto de la existencia. No se limita a una sola área de la vida, sino que abarca el espíritu, el alma y el cuerpo. No es una promesa que se active solo en tiempos de crisis, sino una seguridad constante que rodea a quienes han hecho del Señor su fortaleza. No hay variación en su efectividad, no hay fatiga en su poder, ni debilidad en su alcance. Así como las montañas rodean Jerusalén, de igual manera el Señor rodea a quienes le temen, ahora y por siempre. Las palabras de este salmo no son una defensa contra el peligro, sino un escudo que impide que la amenaza siquiera se acerque. La Escritura no dice que el justo escapará del lazo del cazador, sino que Dios lo librará de él antes de que se cierre. No dice que la plaga se curará después de haber afectado, sino que no tocará la morada de quien habita bajo la sombra del Omnipotente. No es una protección reactiva, sino preventiva. Es la manifestación de un Dios que no solo rescata, sino que también guarda, que no solo libera, sino que previene, que no solo conquista, sino que anula cualquier intento del enemigo antes de que prospere. La Escritura revela que hay ángeles asignados para proteger a quienes confían en el Señor. No es una idea figurada, sino una realidad celestial que actúa activamente en la vida de los justos. No son simples observadores de la guerra espiritual, sino mensajeros y guerreros que ejecutan decretos divinos y se interponen entre el enemigo y aquellos sellados por Dios. No son una fuerza pasiva, sino un ejército que responde a la autoridad del Altísimo. La Escritura afirma que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No es una presencia lejana, sino un amparo constante que rodea y custodia. No se limita a lo que se ve, sino que es una intervención continua en el reino espiritual. El Salmo 91 no es solo un texto de fortaleza, sino un pacto de dominio sobre cada fuerza que se opone a la voluntad de Dios. No es una declaración que ofrezca alivio temporal, sino una realidad que establece el reinado del Altísimo sobre cada circunstancia. No es una súplica de ayuda, sino una proclamación de autoridad. No es un deseo, sino una afirmación de victoria. La seguridad del justo es innegociable, inflexible e incondicional. No depende del nivel de amenaza, sino de la inmutabilidad de la palabra de Dios. La Escritura enseña que quienes confían en el Señor no serán avergonzados. No es una posibilidad incierta, sino una garantía eterna. No es una opción entre muchas, sino la única verdadera seguridad. El mundo puede ofrecer falsas promesas de estabilidad, pero nada en esta tierra se compara con la protección que proviene de Dios. Ninguna estructura humana, ni estrategia terrenal, ni medida de seguridad creada por el hombre, puede igualar el amparo del Altísimo. No hay fortaleza edificada por manos humanas que pueda resistir la magnitud de los ataques espirituales contra los justos. Pero existe un muro invisible, construido por el mismo Dios, que ningún enemigo puede cruzar. No hay sistema creado por el hombre que pueda garantizar una protección absoluta. Pero la palabra de Dios sí lo hace. No hay poder terrenal que pueda evitar la adversidad, pero la presencia del Todopoderoso sí puede.
El Salmo 91 es la manifestación de un Dios que no solo promete, sino que cumple. No es la afirmación de lo que podría suceder, sino de lo que ya ha sido decretado en los cielos. No es una posibilidad sujeta a condiciones externas, sino una verdad eterna que ha existido desde la fundación del mundo. La Escritura enseña que Dios es un escudo para quienes confían en Él, que es su gloria y el que levanta su cabeza. No es una seguridad temporal, sino un amparo sin principio ni fin. No es una defensa ocasional, sino una salvaguarda permanente. Nada puede interrumpir la protección de Dios sobre aquellos que han hecho de su presencia su morada. No hay nada que pueda sobrepasar su autoridad. Ningún ataque puede prevalecer contra su palabra. Quien habita bajo su sombra está seguro. Quien se refugia en Él es inamovible. Quien confía en su nombre jamás será conmovido. La victoria está asegurada. La seguridad es absoluta. La promesa es eterna. Dios ha hablado. Su palabra ha sido establecida y su protección no puede ser quebrantada. No hay enemigo que pueda desafiar lo que ha sido decretado por el Todopoderoso. Únete a nuestra comunidad de creyentes. Presiona el botón de suscribirte ahora y comenta.